Excelente. Ya. Voy a compartir entonces nuestra clase. El que faltó por copiar. El objetivo que lo haga de inmediato para continuar, para seguir avanzando. Entonces, el título, unidades de longitud. El objetivo es identificar unidades de medida de longitud en elementos del entorno. Ese es nuestro objetivo. Profe, Dígame. vi el video que me mandó. Bien, excelente. Los Ahí tres. era ayuda de la materia que vimos las clases pasadas. ¿Y te acuerdas que vimos la clase pasada o no? Sí, parece que era rotación. Ya. Una que parece que era línea axial, que es Ya. como el espejo. Sería la reflexión, bien. ¿Y cuál sería la otra? Y el último, no me acuerdo. ¿Y cómo se llamarían eso entonces? ¿Qué le falta uno? Tenemos rotación, reflexión, ¿y cuál sería el otro? Relación. Traslación. Bien, ¿y cómo se Ay. llama todo ese conjunto? ¿Qué son? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿De qué se trata? De la simetría. No, la simetría es parte de lo que Ya vimos. sé. Transformación isométrica. Excelente, transformaciones isométricas. Entonces, vimos transformaciones isométricas y las tres transformaciones isométricas. La reflexión, que es como el espejo, ¿cierto? Vimos también la traslación, que es mover una figura, ¿cierto? Manteniendo la misma forma. Y la rotación, que es girar una figura, ¿cierto? En un punto. Y ese punto no se mueve. O sea, giramos en torno a ese centro. ¿Ya? Entonces, hoy día comenzamos con lo que es longitud, que vamos a identificar, ¿cierto?, las unidades de medida de longitud en elementos del entorno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero vamos a entender qué es unidades de medida, porque hay diferentes unidades de medida. Tenemos el peso, la distancia, el tiempo, ¿cierto? Hay diferentes unidades de medida. Entonces, para entender qué es, las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas otras cosas más. A eso se refiere unidad de medida. Y nosotros vamos a ver la unidad de medida de longitud. Esa es la unidad de medida que vamos a ver. Entonces vamos a responder a estas preguntas para entender a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, si yo le pregunto a Tomás Silva, ¿qué es la longitud de un objeto, Tomás? ¿Qué será la longitud de un objeto? Tomás Silva, ¿qué puede ser? Como una rotación. No. ¿O cuánto mide? Eso, ahí sí, ¿cuánto mide? Ya, bien, entonces eso sería la longitud de un objeto, ¿cuánto mide? Bien. Oye, Camila Ocas, y si yo te pregunto, ¿en qué unidades se puede medir la longitud? ¿Cómo, profe? Es que no lo entendí. ¿En qué unidades se puede medir la longitud? En la primera me respondieron que la longitud del objeto es lo que mide el objeto. 90. Entonces, ¿en qué unidades puedo medir esa longitud, Camila? Por ejemplo, el computador, ¿en qué unidades yo lo puedo medir? ¿Qué unidades ocupo para medir, por ejemplo, una mesa? ¿Qué unidades ocupo? ¿La regla o...?
¿Ya? Pues ese sería el instrumento, ¿cierto? En No, centímetros, Ay, en metros, tengo. ¿cierto? Luis, El libro de centímetros o metros. bien. Entonces, esas son las unidades de medida de la longitud, ¿cierto? Entonces ya sabemos lo que es longitud, es medir algo, es lo que vale algo, pero ¿en qué unidades yo o qué unidades ocupo para medir eso? Puedo ocupar centímetros, metros, ¿cierto? ¿Y qué unidades de medida de longitud son las más utilizadas? ¿Cuál es la que más utilizamos para medir nosotros? ¿Cuál es la unidad que más ocupamos? Los centímetros. Los ¿Centímetro? ¿Cuál? ¿Centímetro? Centímetros. ¿Ustedes creen que los centímetros es lo que más ocupamos? Veamos. Metros. Bien, Metros. bien, los metros es lo que más ocupamos porque todo lo que podemos ver en nuestro entorno lo puedo medir en metros. Ahora vamos a ir viendo el valor de cada una de estas unidades de medida. Entonces ahí al centro tenemos metro, que es la unidad de medida que más ocupamos. Y hacia arriba, tenemos otras unidades de medida. Profe, Son más pequeños. Son para medir objetos más grandes, objetos o distancias más grandes. Y hacia abajo tenemos unidades de medida para medir objetos más pequeños. ¿Ya? profe, Dígame. no me acuerdo si era en cuarto o quinto, en que salimos al patio a medir los cuadritos del patio. En quinto vimos esos. En quinto Ah, vimos sí, con también ustedes. unidades de medida y salimos al patio a medir algunas cosas. Entonces ahora comenzamos nuevamente, pero ahora va a ser un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces vamos a ir recordando materia de quinto, de cuarto. Entonces aquí la unidad de medida principal es el metro. Entonces hacia arriba, lo que vemos hacia arriba es para medir distancias o puntos que son mucho más grandes. Y hacia abajo, el decímetro, el centímetro, el milímetro, nos ayuda a medir objetos más pequeños. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que lo anterior. El metro hacia la derecha, ¿cierto? Podemos medir objetos más grandes, nos ayuda a medir objetos más grandes, y hacia la izquierda, objetos más pequeños. ¿Y qué instrumento podemos ocupar? ¿Qué instrumentos podemos ocupar para trabajar unidades de medida? Podemos ocupar una regla, podemos ocupar una wincha que aparece ahí al lado del vestido, que nos ayuda a medir esos vestidos. Y tenemos una wincha metálica, que esa nos ayuda tal vez para la construcción, para medir una puerta, ¿cierto? Una casa. Y al principio tenemos la regla, que tenemos todos en el estuche o llevamos en la mochila, que nos ayuda a medir objetos más pequeños. En la sala de clase podemos medir un cuaderno, el lápiz, ¿cierto? Y ahora vamos a estas preguntas. ¿Qué unidades de medida es la más adecuada para medir la sala de clases? O sea, yo ya les expliqué las unidades de medida que nos ayudan a medir objetos grandes y objetos pequeños. Entonces, ¿cuál nos ayudaría a medir la sala de clases? Los metros. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no sería la más adecuada? Porque es uno de los más grandes. Puede ser una de las más grandes, Matías. Y la sala, si la medimos con centímetros, van a ser como más de 1000 centímetros. Bien, porque sería muy... Profe, Dígame, lo que dijo el Tomás, lo del patio, ¿ya? igual hicimos lo mismo en la sala de clase. Sí, Medimos la puerta, parece que eso fue en cuarto. fue en cuarto, fue el año pasado, si yo llegué el año pasado.
Y ahí trabajamos ciertas unidades de medida y empezamos a medir algunos objetos de la sala y después trabajamos en el patio. Entonces ahora nos estamos acordando. Profe, Dígame. fue cuando reemplazó la tía Zingara. Claro, cuando yo dejé una guía. Bien. Y entonces, la unidad de medida más adecuada para medir una sala sería los metros, ¿cierto? Porque si yo trabajara en centímetros, ocuparía muchos centímetros. Entonces, la más adecuada sería trabajar en metros. ¿Y qué objetos podemos medir utilizando centímetros y milímetros? ¿Qué objetos podríamos medir? ¿A quién se le ocurre? El cuaderno. El cuaderno, pero el cuaderno lo podemos, sí, el cuaderno lo podemos medir en centímetros, ¿bien? Un anillo. Un anillo, bien, también podemos medirlo en centímetros y en milímetros. ¿Qué podríamos Una medir? moneda. Una moneda. ¿Qué más podemos medir en milímetros? Los dedos de la mano. Los dedos de la mano, también eso lo podemos medir en centímetros, ¿cierto? Pero en milímetros, Los aros que se ponen en la oreja. los aros, pero también lo podemos medir en centímetros, pero en milímetros, más pequeño. ¿Qué podríamos medir en milímetros? Una hormiga. Una hormiga, bien, Matías. ¿Qué otra cosa más podemos medir en milímetros? Una lenteja. Una lenteja, excelente. ¿Quién dijo una lenteja? Matías, de nuevo. Bien, o sea, en centímetros podemos medir un lápiz, los dedos de nuestras manos, un cuaderno, y en milímetros podemos medir un grano de arroz, podemos medir una lenteja, podemos medir un poroto. Bien, ahí logramos identificar entonces la unidad de medida del metro, que nos ayuda a medir una sala, ¿cierto? Es lo más adecuado. Centímetros, que objeto un poco más pequeño, como un cuaderno, un lápiz. Y el milímetro nos ayuda o nos simplifica el medir un arroz, una lenteja, un poroto. Excelente. Entonces, ¿qué es la longitud? La distancia que existe entre dos puntos. Ahora sí podemos copiar debajo del objetivo, o si algunos ya copiaron algunas cosas, podemos escribir esto que es importante. ¿Qué es la longitud? Es la distancia que existe entre dos puntos. Ahí logramos entonces entender que la distancia es esto, todo lo que está aquí. Todo eso que está ahí es la distancia, es lo que hay entre un punto, en este caso ese punto verde, con otro punto verde. Ahí nos logra explicar con ese dibujo lo que es longitud, la distancia entre dos puntos. La distancia también la podemos calcular, ejemplo, entre la casa y el colegio, En cuadros. ¿cierto? En cuadras, ¿cierto? En cuadras, ¿cierto? Aquí logramos entender que la distancia que hay entre la casa y la escuela, también estamos viendo la longitud que existe, la distancia que existe entre la casa y la escuela. Bien, ahí lo vimos de otra forma. Aquí podríamos verlo en centímetros. ¿Qué dicen ustedes? En metros. Ah, lo más adecuado podría ser en metros, pero también lo podemos medir en centímetros, pero sería muchos números. Pero en metros sería lo más adecuado. Bien. Entonces aquí tenemos la unidad. El metro la vamos a representar con una M mayúscula. Entonces cuando hablemos de metros, para no escribir metros toda la palabra, la vamos a abreviar solamente con la letra M mayúscula. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si escribimos 100 metros, podemos colocar 100 M mayúscula. Eso quiere decir 100 metros. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos calcular qué unidad de medida podríamos ocupar para medir de un país a otro? Kilómetros. Kilómetros, bien, Matías Osorio.
O sea, lo más adecuado, la unidad de medida más adecuada para medir la distancia de un país a otro o una región a otra sería los kilómetros. Bien, bien, Matías Osorio. Y aquí tenemos el ancho de una casa y la altura de una casa. ¿Cuál sería la unidad de medida más adecuada? Metros. Metros. Bien. Aquí tenemos una wincha metálica, también nos puede servir para medir la altura de una jirafa, que la podemos medir en metros, que sería lo más adecuado, ¿cierto? Porque en kilómetros tendríamos que transformar los kilómetros a metros. O si hablamos de centímetros, serían muchos centímetros. Entonces lo más adecuado sería 5 metros en la altura de esa jirafa. Y acá tenemos otra forma de medir y también nos habla de la unidad de metro. Sería una piscina, ¿cierto? Ahí tenemos el ancho y tenemos el largo de una piscina, está medida en metros, que también sería lo más adecuado. 10 También metros cuando de está ancho, para el 25 metros de largo. Dígame, Matías. También pueden medir el fondo de la piscina. El fondo de la piscina también lo puedo medir en metros. Cuando vamos a la piscina, ¿cierto? En la orilla aparece 3 metros de profundidad, 1 metro de profundidad, ¿cierto? Y en la piscina de los niños, ¿qué aparece? ¿En qué unidad de medida aparece cuando vemos piscina de los niños? Centímetros. Centímetros. Bien. O sea, ya nos estamos acordando de la materia del año pasado. Entonces aquí tenemos una distancia de 1 metro, o sea, de 0 a 10, ahí tenemos 1 metro. Pero si queremos medir una manzana, ¿en qué unidad de medida entonces podríamos medir esa manzana? En centímetros. O sea, ya no ocuparíamos los metros. Nos sirve, pero lo más adecuado, lo que más cómodo sería es medirlo en centímetros. A ver, veamos. Entonces, ese metro lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Ese metro lo vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿cierto? Y ahí nos va a ayudar mucho, sería mucho más cómodo medir esa manzana. Entonces, 1 metro, ¿cierto? 1 metro es igual a 10 decímetros. O sea, una parte de ese metro son 10 decímetros. ¿Ya? Ojo con eso, ahí vamos a ir entendiendo algunos términos. Entonces ahí sería lo más adecuado medir esa manzana en decímetros o centímetros. Cualquiera de las dos unidades sería la más adecuada. Entonces ahí tenemos 1 metro, ¿cierto? Lo podemos dividir también en 10 partes iguales, pero cada una de esas partes tiene una distancia de 10 centímetros. Entonces, cuando hablemos de centímetros, vamos a abreviar con una C mayúscula y una M, ¿cierto? Ahí vamos a hablar de centímetros. Entonces, 1 metro está dividido en 10 partes y cada una de esas partes tiene un valor de 10 centímetros. Y si sumamos 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros, vamos a completar 1 metro. O sea, 100 centímetros equivalen a 1 metro. Y si ese metro lo seguimos dividiendo, ¿cierto? Lo seguimos dividiendo y nos vamos a encontrar con los milímetros. Los milímetros nos ayudan a medir tal vez un poroto, una lenteja, o sea, objetos muy pequeños nos va a ayudar. Lo más adecuado es medirlo en milímetros. O sea, 100 milímetros equivalen, perdón, 1000 milímetros equivalen a 1 metro. 1000 milímetros equivalen a 1 metro. ¿Ya? Ahí tenemos otra unidad que nos permite medir objetos más pequeños. Ahí tenemos 10 milímetros. Entonces, los que tengan ahí una regla a la mano,
podemos ver que las líneas pequeñitas que aparecen en la regla son los milímetros. O sea, entre cada centímetro hay 10 milímetros. O sea, si nos damos cuenta, si colocamos un grano de arroz, ese lo podemos medir en milímetros. Porque tal vez el grano de arroz no va a alcanzar a medir 1 centímetro. Entonces lo medimos en milímetros. ¿Ya? Aquí tenemos lo que habíamos conversado. O sea, si vemos que es una distancia, por ejemplo, en una carretera de Santiago hasta Valparaíso, eso lo vamos a medir en kilómetros. O sea, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Y 2 kilómetros cuánto equivale entonces? ¿Cuántos metros? A 2000 metros. 2000 metros. Bien. Y si yo digo 1,5 kilómetros, ¿cuántos metros equivale? 1500. 1500 metros, excelente. Entonces, para ir resumiendo, 1 metro, ¿cierto? 10 centímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces, 10 decímetros equivalen a 1 metro, 100 centímetros equivalen a 1 metro, y 1000 milímetros equivalen a 1 metro, y 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Ya, esto lo vamos a hacer aproximado, ¿ya? Porque como no estamos en sala de clase físicamente, pero nosotros ya conocemos las unidades de medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar, ¿cierto? Vamos a aproximar la medición de cada uno de esos objetos, esos 4 objetos. Entonces, vamos a medir el largo y el ancho aproximado en centímetros, la letra A. La letra B, que tenemos un clip, lo vamos a medir en milímetros. Y la letra C en milímetros, y la letra D la vamos a medir en centímetros. Entonces, aproximadamente ese cuadro lo vamos a medir en el largo y el ancho. Lo mismo el clip, largo y ancho, ese poroto, largo y ancho, y la silla, largo y ancho. ¿Ya? Un minuto para escribir en su cuaderno. Ustedes van a escribir cuadro de foto y van a colocar, un cuadro de fotos, y van a colocar el largo mide X centímetros, ancho X centímetros. Luego van a escribir letra B, el clip, el largo y el ancho. La C, largo y ancho, la D, largo y ancho. Van a escribir solamente el nombre de cada uno de esos objetos y van a colocar aproximadamente cuánto mide cada uno de ellos. Profe, ¿cómo hay que medirlo? Acuérdense que lo dije aproximadamente. Por ejemplo, yo tengo mi celular y mi celular, lo más adecuado es medirlo en centímetros. Entonces yo voy a decir, aproximadamente mi celular de largo mide 10 centímetros y de ancho mide 6 centímetros. Nosotros ya conocemos las unidades de medida. Entonces, ustedes van a comenzar a calcular aproximadamente cuánto mide cada uno de esos objetos. Entonces, el primero, un marco de fotos, el largo y el ancho. El largo y el ancho. Ese poroto, ese clip y esa silla. Un minuto para que comencemos a responder.
Ya Tomás Silva, la letra A, ese cuadro. ¿Cuánto crees que mide de largo en centímetros? Unos 7 centímetros. Unos 7 centímetros, ¿ya? De largo y de ancho. Unos 5. Unos 5, bien. O sea, el largo siempre va a ser más grande que el ancho. Bien, Tomás Silva. Gianfranco, ¿qué dices tú? ¿Cuánto colocaste más o menos aproximado la medida de ese cuadro, Gianfranco? ¿En cuál? En el. En la A. El En la cuadro. A. Sí. Puse. ¿En la pastilla o no? La otra, El largo más o menos, ¿cuánto le colocaste? no la otra. ¿Sabe qué? Estoy equivocando en el arco, porque no creo que me salga tan bien. Ya, dime. El largo, ¿Ya? digo que son como 10 centímetros. Ya, 10 centímetros. ¿Y el ancho? Y en el ancho 5. 5 centímetros. Bien. ¿Y la Paulette Raji? La misma, la letra A. ¿Qué datos colocaste tú? De largo, unos 9. ¿Ya? Y de ancho 6. 6. Bien. O sea, en la letra A, en ese cuadro, que puede ser un marco de fotos o o un cuadro, una pintura, todos trabajamos entre 0, entre 5 y 10 centímetros. ¿Ya? Excelente. O sea, logramos entender e identificar esa unidad de medida. ¿Cierto? Vamos con la letra B. Ese clip, Santiago, ¿cuánto sería la medida de ese clip? De largo, 5.5 centímetros. No. ¿En qué estamos? ¿Qué unidad de medida vamos a hablar o vamos a ocupar en el Milímetros. milímetros? Ahí sí, Santiago. Entonces, ¿cuántos milímetros de largo podría medir ese clip? 50 sé. milímetros. ¿Cómo? 50 milímetros. 50 milímetros. ¿Ya? Unos 3. A ver, espérame, estamos viendo a Santiago. Esto también es en milímetros. Ya, miramos entonces la pantalla. Entonces, un clip. Y aquí tengo yo una regla. Entonces, si hablamos de milímetros, estamos hablando de los rayitas más pequeñas que están ahí, ¿cierto? Y un clip, ¿cuánto será la medida de un clip más o menos? Serán unos Ancho. 30 milímetros. 30 El ancho milímetros. como 3 milímetros. 3 No, milímetros 5 sería así de pequeño. Mira, milímetros. eso sería de pequeño. Y el clip más o menos tiene ese tamaño. Hasta por ahí más o menos. Como unos 8. Hasta, hasta más o menos 3 centímetros. Y 3 centímetros, ¿cuántos milímetros son? Son todas las rayitas que están ahí, serían 30. Ah, 30 milímetros. 30 milímetros Se lo de dije, profe. largo, bien Tomás, de largo y de ancho, ¿cuánto sería entonces? 10. 10 10 milímetros. más o menos, 10 milímetros. Bien. ¿Ven que es diferente? Sería diferente entonces. En el cuadro estábamos viendo de 0 a 10 centímetros. Y en el clip estamos hablando de milímetros, o sea, estamos hablando sobre 20 milímetros. Y en ese poroto, Alonso, ¿cuánto medirá más o menos en milímetros
ese poroto, Alonso? Profe, yo sé. Espere un poquito, vamos a ver el Alonso. ¿Alonso me escucha? Sí. Ya, dígame, ¿cuánto sería entonces aproximadamente la medida en milímetros de ese poroto de largo? De largo. ¿Unos 6? Unos 6 milímetros, o sea, ahí mira, súper pequeño. ¿Cuánto sería más o menos? 1 centímetro. 1 centímetro, ¿ya? Pero ¿cuánto? 1 centímetro, ¿cuántos milímetros son? 10. 10 milímetros. Luis Quesada, active nomás su audio si necesita hablar, porque acuérdese que yo veo algunos nomás en la pantalla. ¿Ya? Largo 10 centímetros y de ancho 5 milímetros. Milímetros. Ahí sí, bien, Luis. Profe, Dígame. sí, de largo 5 milímetros ¿Ya? y 2 milímetros. Hoy, pero ahí De sería ancho. más chico que una lenteja, po. Sería así como de ese tamaño, súper pequeño. Tendría que ser un poquito más grande. ¿Ya? Ajá. Y por último, la silla. Polet, la silla, ¿cuánto aproximadamente puede medir la silla que estás sentada tú en centímetros? Polet, no, la Polet, más o menos, Polet, de largo la silla, ¿cuánto podría ser en centímetros? 50. 50, bien, 50 centímetros, bien, puede ser. Profe, Dígame. a veces la silla me miden 1 metro, entonces serían 1000 milímetros. 1000 milímetros, bien. O 100 centímetros, excelente, muy buen aporte, Tomás, muy bien. Ya, continuamos la próxima clase porque nos queda poquito tiempo. Profe, yo de ancho le puse 35 35 milímetros o centímetros. centímetros. La silla, bien. Entonces Profesor. logramos identificar la unidad de medida con Profe, elementos de nuestro entorno, por ejemplo, una silla, un poroto, una lenteja, un clip, un lápiz, ¿cierto? profesor, ¿Quién me quería decir algo? yo, Santiago, Dígame. de que me estaba confundiendo, por eso dije mal la respuesta, porque yo estaba midiendo lo que aparecía en la pantalla. Ah, no, pero aproximadamente estábamos trabajando, porque como no teníamos los instrumentos, estábamos aproximando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para la próxima clase, para que lo noten en su cuaderno? Van a medir esos 4 objetos, pero van a buscar alguna pincha, una regla, y los van a medir, y ahí sí lo van a anotar y lo van a comprobar, ¿ya? Voy a pasar un instante que se nos acabe el tiempo. Ya. Camila Ocas está, Osorio también, Gianfranco, Santiago, Quesada, Raji, Ramsey. ¿Estaba Ramsey? No. Diego, Rifo tampoco, Diego sí, Juliana también, San Martín. Cristina Sánchez no la vi. Agustín sí, Tomás también. Antonia Torres no la vi. Denis Vallejo, tampoco la vi. Javiera Villegas sí, Edison Zapata también. Ya niños, Profesor. 30 segundos, dígame. Ya. Cuídense mucho, nos vemos ya la próxima clase, que estén bien. Chao, tío. Que estén muy bien, cuídense.